Crees que conoces la antigua Grecia, los templos, los filósofos, la democracia, pero existe una verdad de la que los siglos guardaron silencio, una verdad que hiela la sangre. Detrás de la belleza del Partenón se escondían cadenas, marcas al rojo vivo y los gritos de aquellas cuyas voces la historia borró para siempre. Y un día, cuando escuches sus voces, tu visión de Grecia cambiará para siempre. Por el bullicioso ágora ateniense, observas las altas columnas de mármol y escuchas a la gente discutir ideas importantes. Todo a tu alrededor parece brillante y lleno de conocimiento. Pero de repente la imagen cambia. Una joven niña de apenas 12 años es arrastrada con cadenas. Sus gritos se extienden por el mercado. En ese momento todo se vuelve frío y aterrador. Esta tierra le dio al mundo la democracia y la filosofía, pero detrás de su belleza se escondía una verdad sombría. La cruel esclavitud de las mujeres. La esclavitud comenzaba cuando las niñas ni siquiera podían recordar los primeros años de su vida. Las compraban antes de los 5 años. Uno de estos casos es la historia de un bebé que encontró una mujer llamada Nicareta, pero su cuidado era un engaño. Nicareta ganaba dinero criando niñas específicamente para la venta. Creaba una falsa imagen de familia, llamándolas sus hijas. Esta apariencia aumentaba su precio en el mercado y ocultaba la verdadera crueldad de la explotación. Desde temprana edad las niñas eran educadas para que cada minuto de su aprendizaje sirviera a la futura explotación. Les enseñaban música, danza y habla hermosa, como si las prepararan para la vida en una sociedad libre. Pero detrás de este brillo exterior se escondía un propósito terrible. Cada detalle de su educación no estaba dirigido al desarrollo personal, sino a aumentar su precio y hacerlas más deseables para hombres ricos. Les explicaban que el sentido de su existencia consistía únicamente en complacer y dar placer al amo. Gradualmente, las niñas comenzaban a creer que su valor humano se medía solo por su capacidad de servir. Este engaño socavaba su autoestima y destrozaba su mundo interior. Incluso las relaciones entre ellas se convertían en parte del sistema, cruel. Las obligaban a competir entre sí por elogios y atención, inculcándoles que solo una de ellas podía ser mejor que las demás. Así, la amistad normal y el apoyo eran reemplazados por envidia y rivalidad. Al final, cada niña se convertía no solo en prisionera del amo, sino también en víctima de lazos destruidos con otras tan desafortunadas como ella misma. Cuando las niñas alcanzaban la pubertad, comenzaba la última y más terrible etapa de su transformación en mercancía. Su virginidad se ponía a la venta y se entregaba a hombres ricos dispuestos a pagar sumas enormes. En una noche los amos recibían más de lo que un ciudadano libre podía ganar en un año entero. Este momento se convertía en decisivo. Después de la primera venta, las niñas perdían las últimas ilusiones y pasaban a la vida en burdeles como Pornay, mujeres completamente privadas de libertad y del derecho de disponer de sí mismas. Su cuerpo, su trabajo e incluso su futuro ya no les pertenecían. Las mujeres en los burdeles vivían en condiciones que solo se pueden llamar existencia para el beneficio de los amos. Cada día estaban obligadas a atender a muchos clientes seguidos, sin tener derecho a rechazar o incluso descansar. Todo el dinero que traía su trabajo era completamente tomado por los propietarios, mientras que las propias mujeres no recibían nada. Les daban solo lo esencial para sobrevivir: un poco de comida y un techo, pero esto solo bastaba para que permanecieran en condiciones de trabajar. Cualquier cuidado de la salud o comodidad estaba ausente. El embarazo se consideraba inadmisible, ya que interfería con la explotación. Para evitarlo, se aplicaban métodos primitivos y extremadamente peligrosos. Las mujeres eran sometidas a procedimientos usando hierbas venenosas o instrumentos toscos, lo que a menudo llevaba a daños graves e incluso la muerte. Todo esto hacía de su vida una cadena constante de sufrimientos en la que no había lugar ni para la esperanza ni para la protección. Las esclavas en la antigua Grecia legalmente no existían. Las consideraban muertas por ley. No tenían ningún derecho. No podían poseer propiedades, hacer tratos o defenderse en la corte. Lo único cuando se permitía su voz era en interrogatorios, e incluso entonces tenían que hablar bajo tortura. Las estiraban en potros, las golpeaban con látigos y las torturaban hasta que se consideraba que decían la verdad. Muchas mujeres morían directamente durante tales interrogatorios, convirtiéndose en víctimas no solo de la esclavitud, sino también del cruel sistema judicial. La violencia física contra ellas estaba legalizada. Los amos tenían derecho a golpear, encadenar y marcar a sus esclavas. La única limitación era que no se las podía matar, no por respeto a la vida humana,
sino solo porque una esclava muerta dejaba de traer beneficio. El marcado de las esclavas era algo común. Las marcaban con hierro candente no solo para designar al propietario, sino también como forma de castigo. Estas marcas se convertían en un recordatorio de por vida de que eran solo propiedad y las privaban incluso de la esperanza de algún día pasar por una mujer libre. Las cadenas también se usaban no solo para retener, sino como medio constante de intimidación. Los pesados grilletes de hierro en manos y pies impedían moverse y cada día recordaban la completa impotencia. En la literatura de esa época, los golpes a los esclavos se describían como parte de la administración ordinaria del hogar, como si se tratara de una rutina diaria. Incluso los filósofos cuyos trabajos aún se estudian apoyaban esta crueldad. Aristóteles veía los castigos como una herramienta necesaria para el control, y el famoso orador Demóstenes afirmaba que los castigos físicos para los esclavos no solo eran permisibles, sino obligatorios para mantener el orden. Todo esto mostraba cuán profundamente la violencia estaba integrada en la conciencia de la sociedad. En Atenas, la escala de la esclavitud impresionaba por su amplitud. Los esclavos constituían del 20 al 30% de toda la población de Mnemosynis, la ciudad. Una enorme parte entre ellos la ocupaban mujeres y niños, que se convirtieron en el grupo más vulnerable. El comercio de esclavos ocurría abiertamente en los mercados, donde exponían a las personas como animales. Las separaban por edad, apariencia, habilidades e incluso por experiencia sexual. Los hombres examinaban a las mujeres, revisaban sus cuerpos, discutían sus cualidades tan tranquilamente como si estuvieran eligiendo un caballo o un toro. Este sistema convertía las vidas humanas en simple mercancía, sin causar la menor duda, en la sociedad. Los griegos ricos veían en la esclavitud no solo una parte habitual de la sociedad, sino también una inversión rentable. Invertían dinero en el comercio de esclavos igual que en tierra o comercio de bienes. En los mercados los compradores examinaban a las mujeres como animales, revisaban los dientes, buscaban cicatrices, palpaban el cuerpo, evaluando cuánto beneficio podrían traer. Especialmente valoradas eran aquellas que podían realizar varias funciones simultáneamente: cocinar, limpiar, tejer y al mismo tiempo satisfacer al amo. Tales mujeres se vendían a los precios más altos. La crueldad del sistema llegaba hasta tisis, la llamada cría de esclavos. Los amos seleccionaban hombres y mujeres con los rasgos necesarios para obtener niños con cualidades correctas. Pero incluso el nacimiento de un niño no daba a la mujer el derecho de ser madre. Más a menudo la obligaban a abortar con métodos primitivos y peligrosos que mutilaban y frecuentemente mataban. Si el niño nacía, inmediatamente se consideraba propiedad del amo. Tales bebés podían ser vendidos, usados a su discreción o incluso matados si parecían innecesarios. A las mujeres se les prohibía mostrar apego a sus hijos, y cualquier manifestación de amor maternal era severamente castigada. Incluso las mentes más respetadas de la antigua Grecia justificaban la esclavitud. Aristóteles afirmaba que este fenómeno era natural, como si algunas personas nacieran para la libertad y otras para la sumisión. Tales palabras convertían la crueldad en norma y daban a la sociedad una justificación conveniente. La religión también jugaba su papel en mantener este orden. Las esclavas eran obligadas a participar en ritos y sacrificios, servir a dioses que se creía aprobaban su esclavitud. Vertían vino en festivales, elevaban oraciones y mantenían altares que simbolizaban el sistema que las privaba de libertad. Para muchas, esto se convertía en la forma más pesada de tormento. Los rituales religiosos que podrían haber dado esperanza y consuelo se convertían en fuente de desesperación. A las esclavas les inculcaban que incluso los dioses no las ayudarían, ya que su posición estaba aparentemente consagrada por la fuerza suprema misma. El comercio de mujeres esclavas se extendía mucho más allá de una ciudad o región. Este mercado abarcaba todo el Mediterráneo. Los barcos transportaban mujeres de una polis griega a otra como mercancía ordinaria. El beneficio de este comercio era enorme, y precisamente este financió en gran medida los logros de los que Grecia se enorgullece hasta hoy. Templos, teatros, escuelas filosóficas. Todo esto se construía y mantenía con la riqueza obtenida a través de la explotación y el sufrimiento de las mujeres. Lo más sorprendente es que los griegos registraban cuidadosamente estos procesos. Se conservaron contratos legales sobre la compra y venta de esclavas, registros domésticos con gastos para su mantenimiento, así como casos judiciales relacionados con la esclavitud. Estos documentos muestran claramente cuán sistemática y legalizada era toda la práctica cruel.
Incluso quienes vivían libres a menudo se convertían en parte de este sistema cruel. Las mujeres liberadas raramente reconocían el sufrimiento de las antiguas esclavas y trataban de distanciarse de su dolor. Además, las mujeres libres a veces participaban en la humillación y castigo de las esclavas, porque su propio estatus parecía sólido solo cuando otras permanecían abajo. La ley ICC, violencia sexual se volvió tan habitual que ni siquiera se consideraba como crimen contra la dignidad humana. Se percibía solo como violación del derecho de propiedad. Un hombre podía hacer con su esclava todo lo que quisiera, y ninguna ley podía limitarlo. En tal sistema, el concepto de consentimiento simplemente no existía. Las mujeres estaban privadas de la posibilidad de decidir sobre sí mismas incluso en los asuntos más personales. La presión psicológica sobre las esclavas era tan cruel como la física. Les quitaban incluso la personalidad. Les daban nuevos nombres, les prohibían hablar en su idioma nativo y las castigaban por cualquier manifestación de independencia. Todo esto se hacía para borrar el pasado y romper la sensación de valor propio. Quienes intentaban resistir eran sometidas a castigos públicos. Las mujeres eran golpeadas y humilladas ante los ojos de otras, convirtiendo su sufrimiento en advertencia para todas. Este miedo contenía cualquier pensamiento de rebelión. Otra arma era la soledad. A las desobedientes las aislaban, las dejaban en la oscuridad y las privaban de comunicación humana durante semanas o meses. Tal privación rompía el espíritu mucho más fuerte que el látigo. La explotación sexual de las mujeres en Grecia se convirtió en una industria bien establecida. Por todo el país operaban redes organizadas de prostitución que trabajaban con fría precisión comercial. Allí existían sus propias reglas, precios fijos e incluso peculiares escuelas de preparación. Las jóvenes eran entrenadas en escenarios de comportamiento previamente pensados, diferentes técnicas y métodos, para que pudieran satisfacer las más variadas demandas de los clientes. Les enseñaban no solo habilidades físicas, sino también cómo retener visitantes regulares, convirtiendo la cercanía humana en servicio mecánico. Todo esto hacía el sistema de explotación aún más masivo y rentable. Detrás de la grandeza de los templos griegos antiguos y las escuelas filosóficas se esconde la tragedia de las mujeres, cuyas vidas se convirtieron en el precio de estos logros. Su sufrimiento yacía en la base de los monumentos que aún asombran al mundo. Los documentos conservados muestran claramente: los horrores de la esclavitud se percibían como parte natural de la vida, no como crimen. Esta historia nos recuerda que la grandeza de las civilizaciones a menudo se construye sobre crueldad oculta. Las voces de las mujeres esclavizadas casi no llegaron hasta nosotros, pero sus historias no deben olvidarse. Deben sonar como advertencia a la humanidad de que detrás del brillo de las victorias culturales puede esconderse dolor infinito.